Bueno, aquí estamos ya, parece que ya estamos al aire y se nos tocó la conversación, según lo que nos están diciendo por acá. Bueno, Voy a monitorear. Un saludo para todos. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo con dos grandes amigos, dos grandes aliados políticos y aliados en la realidad local desde Ecuador, que son Grace Jiménez y Francesco Aycar. Para ambos un saludo muy especial. Inicialmente para hablar de este tema es lo que está pasando en Ecuador, lo que está ocurriendo en Ecuador, que obviamente desde Ecuador nuestros amigos nos puedan contar un poquito sobre estos hechos que, digamos, hoy se han conocido. Como ya, digamos, la opinión pública lo conoce, el día de ayer el presidente Guillermo Lasso anunció en un discurso televisado que firmó el decreto 741, en el que hizo uso del llamado artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, a través del cual se aplica la muerte cruzada. Esto significa que el presidente prolonga su presencia en el poder 6 meses más, sin el legislativo, casi que prácticamente gobernando por decreto, e inmediatamente se da el aval al Consejo Nacional Electoral para citar las nuevas elecciones, tanto presidenciales como de la Asamblea Nacional. Y para dialogar acerca de este tema, pues esta noche nos acompañan, como ya lo digo, nuestros aliados, Grace Jiménez y Francesco Aycar. Inicialmente, empecemos por las damas. Grace, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, querido Miguel, qué gusto compartir este maravilloso espacio. Un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos y hermanas colombianas. Qué maravilloso sentir su respaldo en estos duros momentos que siente el Ecuador. Saludar desde el sur del país, desde mi cuenca querida, Francesco, que no he tenido el gusto de conocerlo, pero estamos en este bello momento para contarle a Colombia qué está pasando con nuestro país. También saludamos a Francesco Aycar, investigador, gerente de Normal Pulse, una investigadora que trabaja en la ciudad de Guayaquil. El a propósito se encuentra en la bella ciudad de Cuenca, también allí en Ecuador. Francesco, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Miguel, y pues una vez más siempre con ustedes para tratar de ver o tratar de comunicar también pues a esos hermanos colombianos y a los que nos están viendo a través de las redes de YouTube, de tus canales de transmisión, pues qué es lo que está sucediendo actualmente en el país. Como yo te comentaba hace un rato, pues llegué en la madrugada de ayer a mi querido Ecuador y me levanto con la noticia de que se ha decretado muerte cruzada a través del artículo 148, que lo faculta pues al señor presidente, dentro de sus 3 primeros años de gobierno, pues hacer este tipo de acto jurídico por una ocasión, en la cual pues se adelantan las elecciones presidenciales y en un lapso que se está calculando entre 6 meses, quizás un poco más, pues irnos a nuevas elecciones, tanto del presidente de la República como de la Asamblea Nacional, lo cual fue cesado el día de ayer. A partir de ayer y hoy día ratificado, pues no tenemos Asamblea Nacional. Bueno, ya han corrido ríos de tinta por parte de todos los abogados. Dicen por ahí que donde hay 2 abogados hay 45 conceptos distintos. Por eso no vamos a hablar acá nada de derecho, sino que nos vamos a concentrar un poquito en el sentir político, lo que está pasando, el ambiente político hoy en Ecuador. Y quisiera arrancar un poco con Francesco Aycar. Francesco, 2 datos que anteceden esta decisión. Porque indudablemente la política moderna se libra mucho desde el contacto con los ciudadanos, desde lo que sienten los ciudadanos, desde lo que perciben los ciudadanos. Y el presidente Guillermo Lasso prácticamente tuvo un primer año, no sé si un primer año, unos primeros meses de luna de miel, y luego se le viene una desaprobación enorme y alcanza unos límites a la par con la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas cifras y a qué se debe ese nivel de desaprobación del pueblo ecuatoriano hacia su órgano legislativo y hacia su primera autoridad ejecutiva? Vea, Miguel, en los primeros años de gobierno del señor Lasso, él hizo pues una campaña muy agresiva en lo que es la vacunación del COVID. Definitivamente pues era algo que mucha gente pensaba que no se iba a cumplir de llegar a vacunar con 2 dosis en un lapso de, creo que eran 3 meses, y contra pronóstico lo hizo. En esos momentos el señor Lasso
llegó a tener la segunda intención o el segundo reconocimiento a nivel de toda América como mejor presidente, simplemente abajo del señor Bukele, que sigue manteniéndose en los primeros lugares pues durante mucho tiempo. Pero de ahí vino un franco declive. O sea, definitivamente pues el señor Lasso llegó a tener más del 76% de la aprobación del electorado ecuatoriano o del ciudadano ecuatoriano, y lamentablemente al día, no digamos al día de hoy porque no tengo números del día de hoy, pero en estos últimos días pues el señor Lasso está muy por debajo del 10%. Esa es la realidad. En menos pues o un poco más de un año de gestión del señor presidente, pues ha bajado de casi 76% a menos del 10% del agrado de su gestión a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, Francesco. Saludamos por aquí a Sonia Guerra, que se conecta desde Guayaquil. También está por acá Fuente Informativa. Saludos desde Babahoyo, esta provincia tan bella que queda allí al norte, en la zona sur, perdón, colindante con la provincia del Guayas. También allí a la provincia de Los Ríos, a la ciudad de Babahoyo, también un saludo muy especial. Grace, a propósito de estos niveles de desaprobación, a su juicio, ¿a qué atribuye un desgaste tan grande? El presidente Lasso en principio había hablado de una de sus grandes metas, la vacunación. Logró la meta de vacunación, pero aún así, habiendo sido muy valorada en su momento, luego vino un declive grande, vinieron protestas muy fuertes el año pasado que bloquearon varias ciudades. ¿A qué se debe ese desgaste en la popularidad de cara al ciudadano ecuatoriano por parte del presidente Guillermo Lasso? Sí, querido Miguel, 3 grandes errores del presidente Guillermo Lasso en lo que va de los 2 años por cumplirse de gestión. Primero, alejarse de ese voto que le llevó a Carondelet, de los grupos de mujeres, de la población LGBTI, de los movimientos sociales, de la clase media, quien le dio su voto y que evidentemente luego fue alejándose de estos sectores a quienes le ofreció el Ecuador del encuentro. Segundo, pelearse con su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano. En política tienes 2 cosas que jamás en la vida debes perder: la credibilidad y la palabra. A pesar de que suena utópico lo segundo, pero si tú haces una negociación a la Asamblea Nacional y prometes, o muy independientemente de los cuáles hayan sido los acuerdos, que vas a apoyar a cierto presidente, quien te apoyó en campaña electoral, quien ha sido tu aliado natural y con quien has caminado para estos 12 años en política, para llegar a Carondelet, peleaste, creo que fue uno de sus grandes errores y que hoy están cobrando o que ya le cobraron factura. Y a esto también suma pelearse con todas las funciones del Estado. El presidente Lasso, producto de sus errores estratégicos, falta de comunicación política, falta de estrategia política, falta de la conexión con la realidad que vive el país y agruparse de un equipo que desconoce las funciones del Estado y que desconoce cómo se lleva a cabo la gestión dentro del gobierno, ha hecho que se pelee con todo el mundo. Se peleó con el poder legislativo, se peleó con el poder judicial, se peleó con con la fiscal general del Estado, se peleó con los grandes empresarios y los dueños de los grandes medios, y que evidentemente eso generó desgaste y llegar a los números que ya Francesco lo ha podido relatar de una grandiosa manera. Y evidentemente la consulta popular. Esa fue la cereza del pastel. La consulta popular primero le demostró el mínimo músculo político que tiene, creo, y que tiene evidentemente, a pesar de estar en el poder, no había una sola persona o muy pocas que querían ser candidatos de gobierno. Segundo, centrarse en una consulta popular. No soy abogada, pero he escuchado a muchos grandes juristas que no lograron solventar las necesidades de la gente. Tenía preguntas muy populistas, sin embargo dejaron las otras aristas, que era el Consejo de Participación Ciudadana, y que hoy ya tenemos quien pone autoridades en el país a diestra y siniestra y a manos de cualquiera. Y lo tercero, evidentemente, centrarse en generar credibilidad, subir las cifras de su gestión, y que fue una pérdida
fatal para un gobierno que estaba en el poder y que fue un medidor para que incluso las elecciones 2023. Bueno, cita Grace un tema que es bien importante, y es que este año hubo elecciones regionales en Ecuador. Se eligieron prefectos, alcaldes cantonales, concejales, juntas parroquiales y demás. Y además en este ejercicio el presidente Guillermo Lasso lanzó 8 preguntas y fue casi que apabullado en preguntas tan obvias como preguntas que suponían prácticamente la condena colectiva al narcotráfico, y aún así fue derrotado. Hubo un voto castigo en esa consulta popular que fue quizá el asidero, el óbice que desencadenó esta situación. Sin embargo, muchos se preguntan, Francesco, ¿por qué si no había mayoría en la Asamblea el presidente toma una decisión como estas? Si no había una mayoría en la Asamblea. Para poder, digamos, sacarlo del cargo, porque recordemos que estaba en medio de un juicio político. Ok. No se lograba ese número, ¿por qué el presidente toma esa decisión a su juicio? Vea, yo veo, me gusta ver las cosas un poquito más allá. Habían pues algunas teorías en el sentido de que no había la votación para que el señor Lasso sea destituido, o sea que no se llegaba a las 92 votos, que estaban entre 86 y 88 y no subía de eso, y más que todo con tendencia a la baja. Obviamente pues muchos pensamos, si no hay la votación para el señor Lasso destituirlo, pues bueno, nos íbamos a la votación este día sábado, salía bien librado y terminaba su periodo presidencial. Pero hay que pensar un poquito más allá. Igual tienes ya la consigna de que que tienes respirando en la espalda a una asamblea que no te va a dejar hacer absolutamente nada. Tomó una decisión, no sé pues si decirla valiente, no lo sé, no quiero decir que fue valiente, porque él definitivamente pues deja de gobernar más de un año y medio. Sin embargo, estos 4, 5 o 6 meses que dura el proceso electoral, que ya inició desde el día de hoy, porque primero la Corte Constitucional desestimó la consulta que le hicieron, y por ahí mismo el Pleno del Consejo Nacional Electoral inició el proceso electoral. En ese tiempo, posiblemente el señor Lasso, y esperemos, simplemente lo digo como un ecuatoriano más, espero que todo lo que él ha prometido que va a cumplir en cuestión a leyes y que supuestamente la Asamblea no lo dejó realizar, ahora lo haga. Porque no vas a tener ningún tipo de cortapisa. Pues obviamente, si son inconstitucionales, el Tribunal Constitucional tendrá que decir que no está bien. Pero esperemos pues que tenga gente muy pensante, y espero que así sea, alrededor de él, para que las cosas las hagan vía decreto de una manera consecuente y de una manera legal, para que el Ecuador se desarrolle y funcione. Porque definitivamente pues yo creo que nuestro país ha venido, por lo menos en Guayaquil, ha venido moviéndose siempre para adelante, pero sí tengo una gran preocupación que como país estamos cada vez más retrocediendo. Espero como ecuatoriano, aspiro como ecuatoriano, pues de que en este tiempo que no vas a tener un contrapeso, cosa que en democracia no es bueno. Siempre la teoría de los pesos y contrapesos son buenas, pero bueno, asumamos que las cosas van a ir bien. Este es un primer ejercicio que tenemos de muerte cruzada, que no fue creada por el señor Lasso, fue creada en la última constitución del año 2008, en la cual pues él no era presidente. En esta ocasión se ha utilizado por primera ocasión. Esperemos que para bien del país, pues las cosas que vengan de aquí en adelante, ya el señor Lasso ha hecho 2 decretos, esperemos que los nuevos decretos sean en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. Y una de las preocupaciones que uno siente, con también un saludo aquí para Marlon Melo, que está por allí en el sector de Babahoyo, también tenemos una gran audiencia allí en Los Ríos y en Guayas. Una de las grandes preocupaciones que tiene uno, Grace Jiménez, como estratega política, es tu análisis sobre los riesgos que puede tener la democracia ecuatoriana en una figura como estas, que si no estoy mal, históricamente es la primera vez en los tiempos modernos que se aplica. ¿Qué riesgos puede haber para la democracia
porque es una pregunta que se hacen muchos en América Latina. A ver, vamos a empezar desde lo político. El gran titular del sábado 21 de mayo, o sea, de 2 días, iba a ser Guillermo Lasso es destituido por la Asamblea Nacional, porque el aplicar la muerte cruzada es claramente una señal de que iba a ser destituido. La cadena nacional del día de ayer, 7 de la mañana, el presidente Guillermo Lasso mostró más valentía y liderazgo de lo que no ha logrado mostrar estos 2 últimos años. Incluso, por primera vez, ha cumplido la palabra de firmar el decreto de muerte cruzada que a raíz desde su presidencia, durante casi un mes, un año, 4 meses, ha venido repitiéndole durante 12 veces. Entonces, repito, ha mostrado en la cadena nacional del día de ayer, 7 de la mañana, liderazgo que no presentó en 2 años. Y esta decisión de la muerte cruzada ha demostrado al Ecuador credibilidad, pero le ha dado un sentido de adaptación. Para mí, desde el análisis político, la muerte cruzada es una de las decisiones más complejas y que genera mayor inestabilidad al país, tanto política, tanto económica. Sin embargo, la gente, y acabo de pasar en un espacio antes de en donde me mostraron una cifra, obviamente es un muestreo, en donde el 86% de la gente está a favor de la disolución de la Asamblea. Y eso ha generado que la ciudadanía pueda ver con buenos ojos, pero producto de las cifras, que ya lo dijo Francesco, de un desgaste de una función legislativa con 137 asambleístas, en donde la mayoría, o digamos, la cuarta parte, tenía acusaciones de presuntos casos de corrupción, de toda índole. Lo que ha generado que la gente hoy, 9 de cada 10, sienta un alto grado de pesimismo y falta de confianza el uno hacia el otro. Lo segundo, la muerte cruzada, como ya lo dijo Francesco, como lo dice la mayoría de los juristas, es una medida o es un mecanismo contemplado en la Constitución del 2008 de Montecristi y que evidentemente evitó la destitución del presidente Guillermo Lasso, que ha sido acusado no de no cumplir su plan, no de una arrogación de funciones, sino de un presunto caso de corrupción. Es acusado de peculado. No es un grado menor. Y eso también hay que analizar para las democracias de nuestro país. ¿Qué está pasando con los líderes y las autoridades que llegan al poder? Es el papel de los consultores y los estrategas políticos saber a quién llevan al poder. Porque no es un tema administrativo, es un tema ético-moral, de omisión, en el caso de ser cierto, dentro del ejercicio del poder. Ahora el presidente Lasso gobernará bajo decreto, en donde evidentemente te dice que solo tendrá aprobación de leyes o decretos en medida económica. Muchos activistas de derechos humanos, muchos constitucionalistas pro derechos han dicho que hay que estar vigilantes de cuáles son los decretos o leyes que vaya a firmar. Ya ha sacado 2 decretos en estas 24 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según la Constitución, dentro de la política económica está la política laboral. Entonces hay que preguntar, ¿habrá regresión de derechos? ¿Se meterá con temas laborales como hacer que la maternidad sea una elección? Porque eso ya tenía en la ley aprobada, la que quería aprobar en noviembre del año pasado. Y hay que estar vigilantes de que eso también no suceda. Mañana se cumple, desde mañana corre el plazo para llamar a las elecciones según el Consejo Nacional Electoral, un periodo de 7 días que debe con la fecha máxima 24 de mayo, 180 días de campaña electoral. No han sacado un calendario oficial, sin embargo hemos hecho algunos análisis y unos tanteos ahí desde nosotros, desde la consultora. Evidentemente el 20 de agosto tendríamos ya las elecciones. Y si es que ninguno de los binomios presidenciales llega a ganar en primera vuelta, el 15 de octubre será la segunda vuelta. Lo que es claro es que hay que estar pendientes de que el gobierno o
lo que gobernará Guillermo Lasso será hasta el 15 de septiembre, porque más o menos un mes antes de la posesión presidencial, los asambleístas ya estarán en el poder, los nuevos asambleístas ya estarán en el poder y evidentemente tendrán esta doble función de legislar y de revisar qué es lo que ha hecho el Ejecutivo y cuáles son los avances en estos 4 o 5 meses. Muchísimas gracias, Grace, por tu análisis y además por el contexto que nos brindas. Por aquí en el chat nos habla Hugo Enrique Mora, Pilar Navarrete, Juan Sebastián Padilla, Hugo Enrique Mora, Marlon Melo. Por aquí también aparecen varios mensajes, sobre todo frente a una pregunta, y es que también un poco el vecindario también está que arde. Uno ve cifras de aprobación de diferentes presidentes en América Latina y se encuentra con una desaprobación de Pedro Castillo, que salió del poder en Perú de un 71%, Iván Duque en Colombia terminó en un 69%, Alberto Fernández está en un 60%, Alejandro Giammattei en Guatemala, que entrega el poder el 1 de enero del año entrante, está más o menos sobre el 75% de desaprobación, Gabriel Boric está sobre el 30%, Gustavo Petro está sobre el 32% de aprobación, por ende un 68% de desaprobación, apenas llevan 9 meses. Andrés Manuel López Obrador 40%. Y ni qué decir de los congresos, de los legislativos en América, que también tienen hoy unos niveles de desaprobación muy grandes, una sensación de ser como una reunión de políticos viendo a ver cómo negocian y cómo, digamos, transan el poder. Francesco, ¿qué hacer frente a esta crisis de los legislativos en América y frente a estos niveles de aprobación también de los presidentes, para no caer en un escenario de pronto como el que ha vivido Perú recientemente, de tantos presidentes en tan corto tiempo? Vea, Miguel, no lo dije al inicio porque a veces hasta da vergüenza decir, pero el nivel de aprobación de la Asamblea estaba inferior al 5%. Es inferior incluso al del mismo señor presidente. Entonces, si la gente, 9.5 de cada 10 ecuatorianos, quizás un poco más, no están de acuerdo con quienes son los que nos legislan o quienes son los que deben crear leyes en beneficio nuestro, o por lo menos coadyuvar a las leyes, al desarrollo de las leyes, pues los resultados son estos. Más allá de que un señor asambleísta pues sale a decir que su sueldo de casi $4,000, que es un sueldo pues 10 veces más alto o entre 8 y 9 veces más alto que el común de los cristianos ecuatorianos, a él se le van en en una semana. Entonces, ese tipo de cosas, Miguel, dan un rechazo, o sea, dan una sensación de desidia, incluso, y hay que decirlo frontalmente, mucha gente está feliz. O sea, mucha gente se ríe de que este tipo de cosas sucedan. O sea, no está bien, porque democráticamente hablando, las cosas no están bien. Darle 6 meses a un presidente que no ha podido hacer las cosas bien en casi año y medio, sin tener los contrapesos necesarios, yo espero que las cosas vayan bien. O sea, insisto, espero como ecuatoriano, pero no sabemos. A veces no tener una barrera o alguien que te diga, estás por el mal camino, te puede llevar al mal camino. O definitivamente tú puedes querer ir por el mal camino y si nadie te para, pues bienvenido sea. Y no está bien. Ahora, la Asamblea también creo que es muy responsable de esto. Y yo creo pues que al señor presidente lo arrinconaron y él tomó la decisión que él dijo que iba a tomar. Porque no es que es una sorpresa, y eso de ahí pues lo puede también corroborar Grace. Él lo dijo que lo iba a hacer. Que si él veía que las cosas se complicaban, él iba a tomar esa decisión. Quizás no comparto en el sentido de que yo tengo entendido que no había todavía los 92 votos. Y posiblemente si él se quedaba arrinconado, prefirió trabajar 6 meses sin que nadie lo moleste. Siempre me gusta ver a mí las cosas buenas, pero no siempre las cosas son buenas. Pero en definitiva, la Asamblea también es muy responsable. Y la gente se da cuenta, la gente rechaza en más de un 95%
la gestión de los exasambleístas. Estás en silencio, Miguelito. Perdón, la Asamblea es responsable, como tú dices, Francesco, el gobierno es responsable y tiene su responsabilidad. Sin embargo, aparece aquí un actor por el que nos pregunta también en el chat, que es bien importante, cuyo líder principal gobernó entre 2006 y 2016 Ecuador, y es Rafael Correa, y el llamado correísmo. Daría la sensación que en las últimas elecciones locales en Ecuador hubo una especie de correísmo donde no estuvo tan protagonista Correa, un correísmo que no admite tanto a Correa. ¿Qué tanta protagonismo ha tenido en esta situación ese rival Grace? Además, porque en el mundo de la estrategia política, pues definitivamente los buenos rivales hacen crecer a los buenos políticos. ¿Qué le pasó al presidente Lasso con un rival como esos? ¿Fue un rival visible, invisible, sincero, no sincero, frentero, no frentero? ¿Cómo evalúas tú la responsabilidad del llamado correísmo en esta situación? Otro titular, ya lo dice Jaime Durán Barba, no es que ha crecido el correísmo, no es que ha mejorado la figura de Rafael Correa, es que Guillermo Lasso ha hecho un papel nefasto y que evidentemente frente al pasado mejor, el actual nos queda debiendo. El correísmo en el Ecuador no supera el 22%, es el voto duro. Sin embargo, las elecciones 2023, las seccionales nos demostraron, y más los 47 asambleístas que tenía en la asamblea, demuestra que es la primera fuerza política. A regañadientes, tras la declaración de muerte cruzada del presidente Lasso, al final están haciendo lo que todos los partidos políticos, los 284 partidos políticos están haciendo actualmente en el Ecuador, buscando cuadros para poder afrontar estas elecciones extraordinarias, no anticipadas, porque es para terminar un periodo, y evidentemente hacerlo y ganar. Porque el plan es regresar con cuadros fuertes y el retorno, así dicen en los círculos políticos, el regreso del expresidente Rafael Correa con un cambio a la constituyente. Aquí leía un comentario de alguien, no recuerdo muy bien, pero ¿cómo está la coyuntura actual? Vamos desde lo social o lo político. En un país donde 7 de cada 10 mujeres viven violencia intrafamiliar, es decir, cada 23 horas muere una mujer, en donde cerca de 324,000 niños y adolescentes viven en situación de mendicidad y son carne fácil para el crimen organizado, ya lo saben ustedes mejor que nosotros. Ecuador está viviendo lo que Colombia en los 90, en un país donde cerca de 200,000 ecuatorianos están saliendo o migrando producto de la falta de oportunidades, pero también de la falta de seguridad que tiene hoy el Ecuador, y donde 6 de cada 10 personas quieren que se vaya el presidente Guillermo Lasso y que regrese Rafael Correa. Es el Ecuador de las cifras, y desde lo político tenemos un correísmo que está aplaudiendo la muerte cruzada y que ya está con sus cuadros políticos, una izquierda democrática y un Pachacuti que actualmente estas elecciones les coge divididos, a pesar de que Pachacuti tiene la característica de que por fin han recuperado su brazo político, que es la CONAIE, y que han logrado solventar con su compañero de fórmula frente a las recién elecciones del Consejo Político de Pachacuti y de la CONAIE, y el resto de partidos que están buscando a quién apostar. Por ejemplo, ideológicamente la derecha hoy tiene un as bajo la manga que es Otto, que hoy ya ha dicho que se va a lanzar a la presidencia si es que tiene el apoyo político y social de la base a la que representa. ¿Será ese el cuadro que recoja estas necesidades, estas cifras alarmantes que hoy vive el Ecuador? Tenemos un movimiento indígena que tuvo un momento histórico luego de octubre del 2019 en el 2021, pero lamentablemente producto del fraccionamiento que tienen a la interna, no lograron y no sentaron a Yacu Pérez en Carondelet. Hoy Yacu Pérez ya no representa de alguna forma el movimiento indígena, pero hará una campaña de causas que recoge el ecologismo, el ambientalismo, los feminismos, a los jóvenes, y en un país tan fragmentado como el Ecuador, hoy quienes más se benefician es
de alguna forma los partidos políticos. La muerte cruzada al Ecuador no solo le ha congelado 6 meses, el riesgo país está cerca de los 1.800 puntos, el precio de los bonos ha bajado y la inversión extranjera está en stand-by hasta saber cuál es la situación política del Ecuador. Hasta hoy, 24 horas de la muerte cruzada, hay 10 precandidatos a la presidencia del Ecuador y tan solo 2 mujeres, Cristina Reyes y Marcela Holguín por el correísmo. Una profunda inequidad que también se refleja en América Latina en relación con el papel de la mujer en la política y que exhortamos a que se transforme por la necesaria participación, la equidad y el respeto a los derechos de la mujer. Es muy importante este llamado. Francesco, esta tarde precisamente el expresidente Rafael Correa trató de inepto, de incapaz, en un mensaje muy fuerte que ha tenido gran viralidad, no solamente en las redes de Ecuador, sino en las redes de América Latina, hablando de que el presidente no asumió con todo el valor la oposición frente a lo que estaba, afrontando. Sin embargo, la radiografía que nos entrega Grace también es importante frente a la realidad, la inflación, los indicadores económicos, los indicadores sociales. ¿Qué otras cifras aportar frente a lo que está viviendo hoy en la calle el ciudadano ecuatoriano? ¿Y qué podría pasar durante estos 6 meses también de un gobierno con un nivel de aprobación, de legitimidad y con un margen de gobernabilidad tan bajito? ¿Cómo avisora usted este tema? Sobre todo usted que le ha tocado vivir tantas épocas, no le estoy diciendo viejo ni más faltaba, pero sí le ha tocado desde hace ratico vivir muchas épocas del país, incluso con mayor nivel de convulsión. Vea, quiero comenzar diciendo que estoy casi en su 100% de acuerdo con Grace en lo que acaba de decir. Y lo único que no estaría de acuerdo es que usted hablaba de que el señor Correa el correísmo tiene un 22% de voto duro o de aceptación. Lamentablemente, muy a mi pesar, yo creo que está por arriba del 30%. Y hemos hecho unos estudios y lamentablemente pues hay que aceptarlo. O sea, el correísmo todavía sigue muy vigente. Yo creo, insisto, muy a mi pesar que le va a ir muy bien en estas elecciones. ¿Por qué? Porque el correísmo es una corriente en la cual las 3 vertientes que teníamos, que era o que se vaya Lasso, o que se quede Lasso, o que haya muerte cruzada, que es la que se ha optado, en esas 3 ubicaciones el correísmo ganaba. Porque si se quedaba Lasso, pues seguía teniéndolo como sparring al señor Lasso y hacía propaganda política. Si se iba el señor Lasso, él iba a ser el gran ganador porque él impulsó la salida de Lasso y hacía propaganda política. Y recuerden también que él, antes de que sucedan estas cosas, él también pues conminó al señor Lasso que nos vayamos a muerte cruzada. ¿Por qué? Porque él sabe que está bien numéricamente y en unas nuevas elecciones pues muy posiblemente vaya a sacar una muy buena asamblea y estoy casi seguro que puede sacar también la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, el señor Correa jugó a ganar. En ninguna posición Correa salía perdiendo. Los otros partidos salían perdiendo. El señor Lasso pudo perder más de lo que está perdiendo. Pierde 1 año y medio de gobierno, pero por lo menos puedes hacer o puedes respirar 6 meses más. Te va a dar una bocanada de oxígeno, insisto. Sigo pensando como ecuatoriano y esperando que en esos 6 meses se haga algo bueno. Pero yo creo que ahora la tendencia de la izquierda, que es la que se está nuevamente intronizando a nivel de toda Sudamérica, pues posiblemente nos toque a nosotros. Espero que no sea así, pero si es así, pues democráticamente habrá que aceptarlo y pues esperar que el señor Lasso cumpla con lo que dijo que iba a hacer y que lo habían coartado o que le habían puesto cortapisas en la asamblea. Y ahora, pues sin asamblea, esperemos que la cumpla. Perfecto, Francesco. Ya cerrando este espacio, quiero hacer una pregunta para ambos de manera concreta. La que nos hace Marlon Melo también por acá desde la participación en nuestro canal de YouTube, invitándolos a todos a visitar nuestro portal www.marketingpoliticoygobierno.com, un espacio donde encuentran
formación, cursos, información, actualización, rapiconsultas y demás. Esta pregunta es en la línea de los asambleístas. En tan corto tiempo para una campaña, ¿tendremos la presencia de los mismos con las mismas o hay la esperanza de que de pronto lleguen nuevas figuras a los legislativos o al legislativo ecuatoriano particularmente que puedan generar una nueva dinámica? ¿Ustedes cómo ven ese tema de la elección de la Asamblea Nacional Ecuatoriana nuevamente en poco más de 3 meses? Grace. A ver, el decreto de muerte cruzada es claro, a los 137 asambleístas los destituye, no los censura, es decir, no pierden sus derechos políticos y en su gran mayoría pueden reelegirse. Igual el presidente Guillermo Lasso puede lanzarse nuevamente en la reelección. Será difícil, sin músculo político, creo, ya solo ha quedado para el registro de la organización frente al contencioso electoral, pues más no es una fuerza política importante, ya lo vimos en la representación en la asamblea. Es probable que sí, y también parte de los problemas que hoy tienen los partidos políticos que había indicado al inicio. 3 grandes problemas que hoy tienen los 284 partidos y movimientos en nuestro país. Es más fácil sacar un movimiento que la cédula o una cita en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Falta de profesionalización a la política, falta de ética a la política y la falta de formación de cuadros representativos de mujeres, hombres y jóvenes en la política. La mayoría de los asambleístas que fueron destituidos se encontraron con el puesto y debido al arrastre presidencial, ya sea del correísmo, ya sea de Pachacuti, ya sea de la izquierda democrática, de los mismos independientes. Puede que se repita nuevamente. Y ahí viene la parte de los consultores en formar a buenos líderes, al menos a que conozcan la constitución del país. Y a los ciudadanos a que no se vuelva a repetir una asamblea destituida, un hito histórico en la historia democrática del país. Y que no se vuelva a repetir a tener a estas autoridades que no representan al voto popular. Por ejemplo, en el Azuay, de 5 asambleístas, 3 votaron a favor del juicio y la censura del presidente, o estaban en la línea de la censura del presidente. Y 2 asambleístas votaron ausente y defendían el gobierno de Lasso, en una provincia donde 8 de cada 10 azuayos y azuayas no aprobaban la gestión del presidente Lasso. El poder legislativo es, en teoría, la representación de la gente. Y evidentemente hoy ningún poder, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni la función judicial, no ha hecho merecedor de ese objetivo. La justicia en el país es una gran deuda para los ecuatorianos. Y creo que no se va a solventar en estas elecciones extraordinarias mejorar el país, pero al menos quien recoja las necesidades más importantes de la gente, que es vivir en paz y vivir mejor, tener un salario justo, tener educación para sus hijos y acceder al derecho a la salud, que es lo más importante que un Estado de derecho debe garantizar. Quien recoja esas necesidades y quien esté conectada con la realidad de la gente podrá hacer muy bien su papel, podrá cumplir el objetivo de un servidor público, que es ser representante y la voz de la gente. Ser representante, ser la voz de la gente. Francesco, ahorita nos decías o nos hablabas del nivel de desaprobación de la actual Asamblea Nacional. Finalmente es un cuerpo, es una organización que para el ciudadano de a pie hoy en Ecuador significa un grupo de políticos, más allá de quienes están o no están. Tengo amigos que han entrado a parlamentos o a congresos en países de América Latina que son personas respetables, solo por entrar al Congreso ya se vuelven prácticamente en ladrones, ratas, pierden aprobación. ¿Tú crees que va a haber realmente un cambio posible en estos 4 meses en el Congreso, en el legislativo ecuatoriano, en la percepción del ciudadano ecuatoriano? ¿Es posible? Y en el proceso de votación nuevamente los ecuatorianos tomarán decisiones ya que están tan inconformes con el Congreso o con la Asamblea actual. Vea, Miguel, yo en ese sentido soy un poco pesimista. Me gusta siempre pensar en positivo, pero en esta ocasión
te soy sincero, me siento un poco pesimista. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando conversábamos con el expresidente Febres Cordero y él nos comentaba que él cuando hizo su campaña presidencial, allá por el año 82, el presidente Febres Cordero recorrió 2 veces el país completo y visitó todos los cantones de la República. Obviamente hizo una campaña de casi 2 años, porque eso es lo necesario. La gente necesita conocer a su candidato. El candidato necesita conocer qué es lo que necesita la gente. Ahora, cambiamos la Constitución porque supuestamente solo los partidos pelucones o los partidos que tenían plata podían hacer campañas millonarias. Primero bajamos a 45 días, ahora estamos en 30, y mira los resultados. O sea, lamentablemente tienes que poner a quien la gente lo conozca. ¿A quién la gente conoce? Pues al que está en televisión, al que canta bonito, al que mete un gol de chilena. Y no es que estoy en contra de ellos porque tienen todo el derecho de hacerlo, Miguel. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero también los ecuatorianos tenemos el derecho de tener gente con conocimiento que nos vaya a respaldar y que sea nuestra voz dentro de la asamblea. Ahora estamos haciendo un proceso electoral que tradicionalmente se demora de 1 año de 6 meses a 1 año. Lo estamos haciendo o se lo va a administrar en 1 semana. Hay que hacer los procesos internos políticos dentro de los partidos para sacar a los candidatos. ¿A quién vamos a poner? Tengo un temor. Tengo un temor bastante grande y ese temor se me convierte en escozor en pensar quién va a ser candidato y cómo va a estar constituida la próxima. Me gustaría equivocarme, espero equivocarme, así es, pero no confío mucho. Francesco, Grace, muchísimas gracias, y a todos los que se han conectado esta noche, gracias siempre por estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Una feliz noche para todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.